noches y bienvenidos una semana más al programa de La Réplica aquí en Popular Televisión Melilla, y como ya saben, todos los martes pues tenemos la parte del programa dedicada a las entrevistas para pues repasar un poco el tema de la actualidad local y para aportar un poquito más de información a ciertos asuntos. Y es que hoy precisamente pues varios sindicatos pues han denunciado públicamente ante los medios de comunicación pues una falta de transparencia a la hora de contratar a personal sanitario, y de cara pues a estos meses estivales, ¿no?, donde pues hay más carencia también de personal, que también denuncian esto, y el tema de los horarios. Hablaremos de este asunto, aunque también de otros en materia de empleo, de convenios y demás, pues con el secretario general de Comisiones Obreras de Melilla, también miembro de la Junta de Personal del Ingesa, Francisco López. Así que, bueno, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de diversos asuntos, pero sobre todo de sanidad. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Francisco, por estar aquí y ya vamos a empezar pues ya algo que se ha anunciado esta misma mañana. Habéis convocado una rueda de prensa en Comisión Obrera denunciando al final una falta de transparencia por parte de la Dirección de Enfermería, no sé si me equivoco, en cuanto a la contratación ya pues de cara a la jornada estival. Cuéntanos un poco qué pasa con la bolsa de trabajo. A ver, nosotros en la bolsa de trabajo tenemos dos partes. Una bolsa que estaba armada cuando se abrió en su momento, y luego pues por falta de personal se abrió lo que se llama los anexos. En los anexos están las personas que tienen la titulación, y el orden de inscripción o el orden prelatorio de la lista es la fecha en que se incorpora o presentan la solicitud. No se le valora absolutamente nada. De hecho, no se ha valorado porque a final de este año se abre la nueva bolsa con nueva baremación. Entonces, abrir una bolsa con una baremación y luego volver a abrir otra bolsa con otra baremación, eso podía crear incertidumbre entre los trabajadores. Entonces sigue esa cuestión del anexo. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Que hay un momento en un año que esas bolsas se agotan, la que estaba armada, y se tiran de los anexos. El problema que ha sido es que a nosotros los afiliados, los afectados, nosotros tenemos un proceso se llama contratación, nosotros el nombramiento, pero para que lo entienda todo el público, es contrataciones de los periodos estivales. El periodo estival se contrata un tercio de la gente que se va de vacaciones. De hecho, en el tema de enfermería han sido 52 personas las que se han contratado a 3 meses, que son 3 meses continuo de contratación en este verano. Para sustituir a estas personas se le llama por acúmulo de tareas. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Que a una persona que se le hace un acúmulo de tareas al principio de este verano, es decir, el 8 de junio, que estaba en el anexo, porque en ese momento estaba llamado mucha gente a contratar, pues se le añaden tareas, que es las vacaciones, cuando nosotros ese periodo estival está totalmente separado del periodo normal que hay de acumulación de tareas. ¿Qué pasa? Con eso a esa persona se le ha garantizado un contrato mucho más largo, hasta septiembre, habiendo gente que acababa el 30 de junio que estaba pendiente de esos contratos estivales de sustitución de vacaciones. Por lo tanto, se beneficia en una cuestión a esa persona. Nosotros, cuando tanto hasta aquí la directora general como bastantes reuniones que hemos tenido, hemos dicho que ese contrato de acumulación de tareas, porque son acumulaciones, no es que sea por una fecha de sustituir a una persona con fecha de fin, de principio y de fin, sino que de eso se podía haber cogido, haber hecho esa acumulación de tareas hasta el 30 de junio, y a partir del 1 de julio entra ese contrato en toda la oferta que se hace por el periodo estival. ¿Qué se le hace? Se le acumula a esa persona, no estando incluso ni en la bolsa baremada, sino estaba en los anexos. La justificación que da la Dirección de Enfermería es que en ese momento no había nadie. Claro, pues sí sabíamos que iba a haber gente el 1 de julio. No vemos transparencia, no vemos justificación para que se dé ese tipo de contrato en ese momento y en esa oportunidad. De hecho, la propia directora de enfermería, estando la directora general en Madrid, que tuvo una reunión con la Junta, se sacó este tema y ella habló de un desliz, que había habido un desliz en esa contratación. De hecho, Cecilia... ¿Y qué más explicó, aparte de decir un desliz? No, que hubo un desliz y hubo un fallo, ¿vale? Nosotros pensábamos que se iba a rectificar todo esto antes del 1 de julio, y el desliz es que no pueden hacer más de 3 meses, y como esta persona estaba desde el 8 de junio hasta el 30 de septiembre, lo que han hecho es recortarle hasta el 8 de septiembre, pero le siguen manteniendo esa contratación. ¿Cuál es el problema que va a haber?
y ojalá me equivoque, y pediré excusas, pediré perdón a todo el que tenga, pero el 8 de septiembre no habrá nadie y le tocará desde el 9 hasta el 30 a esa misma persona. No podemos, si hablamos de transparencia, que va a fragmentar, digamos, claro, ese contrato, claro, porque no puede estar 3 meses, porque para estar más de 3 meses hay que pedir autorización a Madrid. De esta forma lo hago yo y lo muevo yo. ¿Cuál es el problema que hay? Que vemos que no hay una transparencia, que no todo el mundo, porque esto es muy importante, parece que es una tontería, dice, por 20 días, por 10 días, 2 meses. Es que habrá una bolsa ahora dentro de nada y el que tenga tiempo trabajado tiene más puntos. Y eso, la gente que es la que se nos ha quejado a nosotros diciendo a esta persona se le está beneficiando con mejores contratos, que a nosotros lo que puede conseguir es que se nos adelante en la propia bolsa cuando yo estaba antes que ella para coger ese contrato. Entonces, nosotros lo que pedimos, que venimos intentando negociar, de hecho, se habló con la gerencia y nos dio el visto bueno, pero vuelve la dirección de enfermería a decir que no, está conforme, es que se pusiera un día a la semana, que fuera los jueves, para dar los contratos. Con la cuestión de que todos pudieran participar en todos los contratos y el que estuviera antes en la bolsa pudiera coger esa contratación. Se niega, porque dice, ¿y si hay algo de urgencia? Bueno, pues hacemos un acúmulo de tareas hasta el jueves y el jueves sacamos el contrato. Puede ser una baja maternal, puede ser una baja de sustitución, puede ser cualquier cosa, pero ya lo eligen los trabajadores y no jugamos a esa peculiaridad de poder dar un contrato mejor a otra persona y afectar. Y la gente hoy por hoy lucha hasta por un día, porque ¿qué se puntúa en la nueva bolsa? Los días. Entonces, un día supone 0,02 en la bolsa. Parece una tontería, pero son puntos. Precisamente, hoy mismo también han anunciado que un 52% del personal sanitario pues, ha apoyado, ha firmado pues, unas exigencias, ¿no?, de baremación, una serie de requisitos. Quería preguntarle si podría resumir qué condiciones serían para esos requisitos a la hora de contratar para esa bolsa. Nosotros lo que te estaba explicando, lo del tema de los jueves, de que todos los jueves salgan los contratos, así que el que le corresponda, que tenga menos número de prelación en la lista, es decir, el que esté más arriba en la lista, pueda elegir de toda la oferta que hay, porque yo, ¿qué te pasa? Imagínate que a mí hoy, que soy el número 10, me ofertan un contrato de 2 meses, de una baja de 2 meses. Yo, si cojo esa baja, ya no opto a ningún otro contrato que se denomina corto, de menos de 6 meses. ¿Qué pasa? Si luego dan una baja maternal, que son 4 meses, el que está detrás mía tiene mejor contrato que yo, que estaba por delante en la bolsa. Y nosotros queremos evitar eso. ¿Cómo lo evitamos? Poniendo una fecha donde se acumulan todos los contratos y en ese momento se dan los contratos. Esto se niega rotundamente la dirección de enfermería. De hecho, lo hemos propuesto en varias reuniones con la gerencia. La gerencia está por la labor de buscar fórmulas para que sea más equitativo las adjudicaciones de contratos, y es la dirección de enfermería la que se opone a esto. Y no entendemos el porqué, a no ser que quieran privilegiar o ayudar a otras personas que no sean las que están todas en la bolsa. En la discusión que tenemos hemos querido también establecer, cuando tú contratas a una persona, hay gente que va al servicio, que sustituye a la persona que va a trabajar, y hay otra persona que lo quitan de ese servicio. Es verdad que hay servicios especiales, pero si tú no vas a mandar a esa persona, oferta en el resto del personal ese servicio especial por ese tiempo. No que se lo dé a otra persona que tenga otro tipo de contrato muy parecido al que tú has contratado actualmente. Es decir, hay maniobras que nosotros denominamos de no transparencia en las adjudicaciones de turno, en adjudicaciones de servicios. ¿Qué pasa? No es lo mismo tener un turno antiestrés que trabaja 2 días y descansa 3, a tener lo que ellos le llaman un MUS 3 o un MUS 4, que es 2 tardes, 2 mañanas, 2 tardes, 2 mañanas, 4 días de descanso. Es decir, hay gente que prefieren unos turnos que otros, por la cuestión de tener familia, por la cuestión de ganar más dinero, porque trabajar por la noche ganan más dinero. Eso que pueda elegir las personas, los que tengan más antigüedad o más derechos. Y eso no se está dando. O elegir servicios. Todos sabemos que hay servicios en el hospital que son más penosos que otros. Y casualidad que no se pueda elegir. De hecho, una de las compañías que daba hoy la rueda de prensa a nosotros ha estado en un servicio de los menos penosos y lleva 18 años y es fija y no ha podido salir de ese servicio. ¿Cuáles son los servicios que más se ven afectados? A ver, ten en cuenta, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, depende del momento, pero en la pandemia, ¿cuál era el peor servicio? Medicina interna.
porque teníamos todos los COVID allí, y trabajar con una enfermedad que era tan importante, pues eso hace rechazo en la gente. Pero luego le puede pasar que hemos tenido muchos trabajadores que la mañana la hacían en psiquiatría, la tarde la hacía en medicina, es decir, eso también crea un estrés, porque aunque sea distribuir administración de medicamentos, no tiene todas las plantas el mismo protocolo de actuaciones, y eso hace que el trabajador vaya como pato mareado dentro del servicio. Era yo que estuve incorporado y me mandaron a varias plantas y se hacía distinto, y tú decías, bueno, ¿y aquí dónde están, por ejemplo, los sueros de 50 mililitros? Te cuesta trabajo. Entonces eso te hace mantener un estrés y no tener una ubicación que tú quieras tener. Y a lo mejor, pues nosotros somos profesionales, pero hay cuestiones de la medicina que a nosotros no nos gustan. A mí, por ejemplo, la oftalmología no me gusta. A mí me mandan oftalmología y me matas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Tú puedes elegir dónde quieres trabajar. Hay mucha gente que prefiere urgencia, hay otros que no prefieren urgencia, y esa movilidad y ese estatus de estar trabajando donde a ti te gusta trabajar, pues se debe dar, no obligatoriamente a todo el mundo, pero que haya un proceso de poderse dar. Preguntarle, ¿se ha pronunciado la dirección territorial de la Ingesa conforme a esto? Porque al final hay una disparidad de opiniones entre la dirección de enfermería y la gerencia. Ha comentado que ha dicho que sí está por la labor. ¿Y qué ocurre con la dirección territorial? A ver, la dirección territorial no lleva tema personal. Puede actuar, puede decir, pero no es competencia de ella. Yo sé que nosotros estamos reclamando una movilidad, y dentro de esa movilidad, una movilidad previa, porque tú mueves cada cierto tiempo, pero entre ese tiempo y el otro existen nuevas creaciones, nuevas plazas que se van produciendo, y existir esa cuestión. Se suspendió una movilidad porque, lo pongo entre comillas, se hizo trampa. No salieron todas las vacantes que tenían que salir, y al final se rompió esa negociación, y te estoy hablando del año pasado. Al final vamos siempre a la misma cuestión, no llegamos al final a la orilla a llegar en los temas, y son temas muy específicos. Ten en cuenta que hablamos de una administración pública que tiene que ser transparente, que tiene que mantener los méritos, la igualdad, la capacidad de todos los profesionales, y nosotros en este tiempo hemos visto personas pasarlo bastante mal, y algunos rechazar contratos de aquí porque no poderse adaptar a las circunstancias que se les da de trabajo en el hospital. También con las condiciones laborales, también hablaba de los horarios precisamente en rueda de prensa. ¿Qué es lo que al final sería? Bueno, lo ideal sería contratar a más personal, evidentemente, pero conforme a lo que hay ahora, ¿cómo se podría gestionar adecuadamente? Hombre, habría que organizar. Muchas veces fallamos porque se han dado muchas circunstancias en que en turnos, por ejemplo, en compañeros, en los TKE, por darte una categoría, pasa en enfermería, encontrarte por la mañana, que es cuando hay más volumen de asistencia en el hospital, a ver, a lo mejor 3 TKE o 4 TKE, que es lo normal que suele haber por planta, y darse la casualidad que por la tarde en el mismo servicio ponen 5, que hay menos, porque no hay que lavar, no hay que levantar tanto. Es decir, esa organización tú cubrirías con esas cuestiones. De hecho, nosotros protestamos en su día con la pandemia, se hablaban de equipos estancos, es decir, equipo cerrado, por si caía un equipo, que caía ese equipo completamente, y hemos tenido compañeros que por la mañana estaban en un servicio, por la tarde estaban en otro servicio, y habían estado en zonas muy contagiosas y luego estaban en zonas no contagiosas, con una enfermedad que afloraba a los 4 días, es decir, podía contaminar a más gente del equipo. Y se ha dado circunstancias que también lo denunciamos en su momento en el interno del hospital, de una persona empezar en un servicio altamente contagioso, como puede ser medicina interna, y acabar en psiquiatría en el mismo horario de mañana. Y eso nos hemos quejado. ¿Qué pasa? No queríamos alarmar en el periodo del COVID, pero ahora mismo ya no hay que aguantar esas circunstancias, y eso pasa. Hay trabajadores que van a trabajar y no saben a qué servicio, y nada más que llega es cuando le dicen: te vas a medicina, te vas a trauma, te vas a ginecología, te vas a cirugía. Eso crea un estrés. De hecho, tenemos la más alta en baja por tema psicológico de bajas en el hospital. El volumen de todas las ITs que hay, que es bastante grande, el máximo volumen es por temas psicológicos, y eso hay que verlo de qué viene, y viene de toda esta presión. Y con el horario,
Ayer dieron unas directrices a los supervisores que nadie pasara de 160. A ver, no tienen que pasar de 160, no tienen que pasar de 150, porque la máxima horario que hay en mensual es 149. Es decir, no se debería pasar de 150. Y como hemos dicho en la rueda de prensa, hay algunos que hasta han llegado a 168 horas mensuales. Parece, dice, oye, no, estamos hablando de que hace 3 turnos más al mes, con unos turnos que son por la mañana, por la tarde y por la noche, el personal se cansa. Y si encima me has quitado un descanso, aún más, no tiene reflejo de descansar más. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, que eso se hace o con contrataciones o organizando el personal que tú tienes. Y es la cuestión que nos está pasando ahora mismo en el hospital. Francisco, también quería preguntarle en materia de sanidad, porque hace 2 semanas pues estuvo aquí la directora del INGESA a nivel nacional, Isabel Muñoz, y bueno, pues se reunió con profesionales, con sindicatos y dio ese anuncio de la apertura del hospital universitario. Sería de forma progresiva, pero empezarían los primeros servicios a finales de octubre, también conforme a las reuniones que mantuvieron. Quería preguntarle por la impresión y bueno, las expectativas que tienen, sobre todo también de cara a la contratación, a la próxima contratación del personal sanitario y conforme a ese traslado al hospital universitario. A ver, el tema, es verdad y eso ha sido anunciado en el Congreso de los Diputados, la ampliación de la plantilla actual que tenemos en el comarcal en 252 trabajadores más en distintas categorías para llegar al hospital. Y luego tenemos el tema del traslado a las instalaciones. Primera cuestión, tenemos que tener permiso de apertura de la ciudad autónoma, ¿vale? Todo eso puede atrasar o adelantar muchas cuestiones. ¿Qué se nos ha informado a nosotros, a los sindicatos, tanto en la última mesa sectorial como en reuniones anteriores que hemos ido teniendo? Primero pasarían servicios que no tuvieran nada que ver con lo que es servicios de urgencia o servicios de UCI, ¿vale? Es decir, se harían tratamientos radiodiagnósticos, laboratorio, anatomía patológica, todas esas cuestiones empezarían a hacer consultas, serían las primeras que irían pasándose al nuevo hospital. Y luego aquí viene el gran problema de cómo lo hacemos y cómo lo pasamos. Yo viví ya, en mi último año de carrera, viví el traspaso de Cruz Roja al comarcal. Se había programado todo, pero yo estaba de alumno y una mañana de un lunes nos llegaron y dijeron, no vestiros, no hacéis práctica, que en esta semana se pasa todo el mundo al hospital y la semana que viene empezáis a trabajar, bueno, a hacer las prácticas en el hospital. Eso será progresivo, habrá un momento que sea muy explosivo de tener que pasar, porque lo que tú no puedes tener un enfermo que esté ingresado sin tener una UCI. Entonces, todo tiene que ser en ese momento y pasarlo. Lo que a nosotros se nos ha informado por parte de la directora es que, y sus palabras textuales fueron, quiero comerme la uva de este año en el nuevo hospital. Por lo tanto, a nosotros se nos ha dado esa fecha de estar ya en funcionamiento. Que podremos tener a lo mejor alguna planta sin abrir porque no haya tampoco ingresos. Esta mañana he comentado que la asistencia ha bajado, hasta la frontera ha bajado, que no es mucho, pero ha bajado. Hemos estado en 95-100% de la ocupación de camas en el comarcal cuando estaba abierta la frontera, y ahora estamos en un 75-85% de ocupación, es alta. Pero con el nuevo hospital, que tiene más cabida, pues bajaría. Una compañera tuya me preguntaba esta mañana, ¿se va a cerrar la planta? Actualmente en el comarcal no, a lo mejor allí, porque no hay esa presión asistencial, pues puede que en algunos momentos se pueda cerrar o se cierren plantas hasta que haya esa presión asistencial. Francisco, vamos a cambiar de asunto, ya aparcamos el tema sanitario, porque también hoy, pues, por preguntas de la prensa también hay que decirlo, pues se ha hablado de los planes de empleo. Concretamente lo de delegación, debido a que ha habido reuniones entre esta administración y Ciudad Autónoma para resolverlo, y bueno, se dice que hay una posibilidad de que a lo mejor no dure 6 meses por el tiempo que llevamos, y usted ha comentado que bueno, puede alargarse a lo mejor hasta el año que viene o acortarse. ¿Qué cree que es la solución o la gestión más ágil o la más fácil en este sentido? A ver, cuando nosotros lo negociamos, y yo estuve en esas mesas de la Comisión Ejecutiva del CEPE hace muchos años, se hablaba de tener
6 meses como mínimo el plan de empleo. No es que los planes de empleo estén marcados para un tiempo exacto, sino se hablaba de 6 meses para que luego tuvieran derecho a la subvención de SEPE, ¿vale? A lo que conocemos como indemnización por desempleo. ¿Qué puede pasar? Si está tasado, que sea dentro de un año, que no ha pasado, que tenemos planes de empleo que se han hecho después de acabar el año, que es lo que creo que se va a hacer, que es la meta de decir, podemos empezar en septiembre, ¿no? En agosto, sea la fecha, dependiendo de cuándo se empiece, y alargarlo por 1 mes o 2 meses de febrero. No es la primera vez que ha pasado, ¿vale? Esto que marcan 1 de enero, 31 de diciembre, tenemos un periodo, de hecho hubo un periodo que incluso se añadió 3 meses más, tuvieron 9 meses el tema de la gente que está en los planes de empleo. El problema que tenemos como administración es que cuando tú apruebas un dinero, se aprueba un dinero para el tema del plan de empleo, y cuando hay una modificación son los interventores, en este caso del Estado, los que tienen que dar ese visto bueno para hacer esa modificación. Ten en cuenta que la delegación de gobierno no ha recurrido la sentencia de la CGT y es la que menos problemas económicos suponía para esta cuestión. Pero tiene que tener una autorización de esa modificación para el nuevo plan. Claro, es que la delegada hablaba de que ya no es un problema económico en sí, o no sería el mayor problema, sino que también es un tema de estructuración y de las condiciones por las que hacer esos contratos. Exacto. Entonces eso te lleva a que lo tienen que autorizar, porque el que yo te dé más días de asuntos propios, te dé más vacaciones, eso en definitiva son cuestiones que se tienen que ajustar al derecho, que es lo que ha ganado CGT. La aplicación del 4º convenio colectivo en la delegación de gobierno, y hombre, nosotros ya ganamos en su momento el tema de la UPyD, el órgano gestor que se le aplicara ese convenio, pero ahora mismo hay que reestructurar la cuantía económica y las fórmulas que yo tenía de esas cuestiones. Yo creo que va a ser efectivo y rápido, no va a haber ningún problema. Lo que no estaríamos de acuerdo como organización sindical es que, sabiendo que hay un problema y sabiendo que no se ha recurrido por parte, en este caso, de la delegación, se entrará en una prevaricación de hacer un plan de empleo volviendo al problema que tenía antes de la sentencia. Entonces, entendemos que aunque sea con un retraso, empiece con ese retraso, ¿vale? Y que sea los 6 meses de contratación. Ten en cuenta, y como decía mi compañero esta mañana en la rueda de prensa, una parte va a lo que son los colegios, a los cuidadores. Contratar ahora, pues poco iban a trabajar. Si empiezan a contratar en agosto, finales de agosto, principios de septiembre, pues sí harían sus funciones esas personas y sí acometerían. Y si, como te he dicho, ya no ha pasado otras veces, se ha alargado al año que viene, pues bueno, acabarán en febrero o marzo de 2025. También preguntarle cómo ve la actitud, en este caso, de la ciudad autónoma, que por una parte recurre lo que es su sentencia también a raíz de una demanda de la CGT, de ese sindicato, pero a su vez también recurren a ayudar o a negociar con delegación del gobierno para solventar el problema de sus planes de empleo, de la delegación. ¿Cómo ve la actitud de la ciudad autónoma? A ver, de hecho, y me voy un poquito antes de eso, anunció el presidente que no iba a recurrir. Sí, primero comentó que no lo haría y después al final... Entonces ahí hay una incongruencia de que si yo voy a ayudar al tema de la delegación de gobierno, que hay un problema, no es tan fácil, esto no es decir yo te presto como empresa a ti un dinero para que tú concurras, esto tiene que estar los interventores, firmarse el acuerdo, que eso retrasaría incluso más que esa modificación que se pueda estar llevando por parte de la delegación de gobierno. Yo creo que es aunque digan que no es una cuestión electoral, pero sí un postureo. Porque si el tuyo lo recurre, el tuyo no cumple y no modificas el actual, porque si tienes ese dinero, ¿por qué no modificas el actual y demás y recurre lo anterior? Y a la nueva gente que tiene los planes de empleo ahora mismo de la ciudad se le aplicará esa sentencia. No lo entendemos, es una fórmula que salió, acordaros que esto salió en los últimos días de las elecciones europeas, el anuncio, y al final es una cuestión que no es tan fácil en la administración, no es tan fácil cambiar los presupuestos de la administración. Entonces,
yo creo que son brindis que se hacen al sol, que no se ha contado con ninguna organización sindical, porque en ninguna organización sindical se le comentó estas cuestiones, porque a lo mejor hubiésemos dado problemas. Y de hecho tenemos ahí los conflictos que tenemos en la ciudad autónoma con los bomberos y con el resto del personal, con el tema de la VPT, que primero arregla tu casa y luego intenta arreglar la casa de los demás. Entonces, a lo mejor habría que ver a estos compañeros, a los bomberos, las reivindicaciones que están haciendo, si son justas o no son justas, y arreglar ese problema. Y no meternos en otros charcos que no sean. Por eso te digo que no se ha contado con ninguna organización sindical para decir cuál es la postura que tiene esta organización, que tiene la representación. Si no, yo lanzo eso, me reúno con la delegación de gobierno, pero no miro los problemas que estoy teniendo en mi propia casa. Francisco, vamos a terminar ya por otro asunto que justo ha salido hoy en el BOME, y es esa resolución y ese texto del convenio colectivo de limpieza, que comentaba fuera de cámara que bueno, que hace muchísimo tiempo que no se actualiza el mismo, que han sido muy insistentes para cambiarlo, también que hay pues mejoras en las tablas salariales. Entonces, preguntarle un poco, aparte de las tablas salariales, coméntanos un poquito cómo aumentan, si es suficiente, si están satisfechos y qué otros cambios se dan en este convenio. Bueno, hemos tenido dos procesos dentro de esas tablas salariales. Uno es para las empresas que tienen contratos vigentes con las administraciones y aquellas empresas de limpieza que tienen contratos con comunidades de vecinos, que es establecer el salario mínimo interprofesional más 0,5. En el momento que haya una nueva contratación o un nuevo pliego, ya pasarían a unas tablas que el aumento salarial es bastante considerable. Y otra cuestión que hemos recogido en este convenio colectivo era el personal de limpieza que trabaja en los centros sanitarios. A ellos se le han acoplado un plus, que si bien los salarios que tenía el personal de limpieza que trabajaba en el hospital comarcal eran mucho mayor que el que tenían en el convenio anterior, hemos equiparado a todo el personal sanitario que trabaja en la pública, centros de sanitarios Polavieja, Cabreriza, etcétera, a el personal que trabaja en el hospital. Eso hace que a estas personas se les reconozca esas funciones dentro de un ámbito sanitario. Y la subida, estamos hablando de cuestiones económicas, cuando se apliquen las nuevas tablas, cuando haya eso, de una subida porcentual del 5,5% al 6%. Hemos negociado una subida en los años que aplica este convenio, que es hasta 2027, pero hemos metido una cláusula que para nosotros era muy importante, que era el tema de la subida si no se firman convenios, como hemos estado con este convenio actual, que hemos estado casi 15 años sin firmarlo. Se acuerda, si nadie lo denuncia y no se firma otro convenio, una subida anual del 2,5% a partir del 2027. Eso nos hace que, si queremos quitar esa subida de 2027, tengamos que sentarnos y negociarlo, si no, pues las empresas la pagarán, esa subida. Es decir, hemos intentado blindar lo máximo posible a los trabajadores. De hecho, con todo el problema que estaba habiendo del tema del plus de bonificación y de estas cuestiones, hemos cambiado y hemos dado un nuevo concepto. Al plus de residencia, en vez de ser el 25%, hemos sumado el 25% más el 8%. Eso hace que haya o no haya acuerdo para bonificar a estos trabajadores. El trabajador de limpieza no se va a ver afectado, sino que va a estar cobrando su plus de residencia al 33%. Pues con este resumen ya bueno, pues intentaremos preguntar también a la administración pues que nos comente un poco, ¿no?, esas mejoras también dentro de ese convenio. Así que aquí ya tenemos que terminar. Francisco López, secretario general de Comisión Obrera aquí en Melilla, muchas gracias por estar con nosotros en la réplica. Gracias a vosotros. Y muy buenas noches. Y también pues despedirnos, porque hoy pues nos centramos en esta única entrevista para hablar de diversos temas, aunque la sanidad ha sido el asunto principal, pero muchísimas gracias por haber visto el programa de este martes 2 de julio y les esperamos, si así puede ser, el jueves con la tertulia. Muy buenas noches.